Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Compartimos el séptimo día en la novena a San Francisco de Asís con el tema La forma de vida de los hermanos menores. Cuando el bienaventurado Francisco acabó la obra de la iglesia de San Damián, vestía hábito de ermitaño, llevaba bastón y calzado y se ceñía con una correa. Habiendo escuchado un día en la celebración de la misa lo que dice Cristo a sus discípulos cuando los envía a predicar, es a saber, que no lleven para el camino ni oro, ni plata, ni alforja o zurrón, ni pan, ni bastón, y que no usen calzado ni dos túnicas. Y como comprendiera esto más claro por la explicación del sacerdote, dijo transportado de indecible júbilo: esto es lo que ansío cumplir con todas mis fuerzas. Y grabadas en la memoria cuantas cosas había escuchado, se esforzó en cumplirlas con alegría. Se despojó al momento de los objetos duplicados y no usó en adelante de bastón, calzado, zurrón o alforja. Y haciéndose él una túnica muy vasta y rústica, abandonó la correa y se ciñó con una cuerda, adhiriéndose de todo corazón a las palabras de nueva gracia y pensando en cómo llevarlas a la práctica, empezó, por impulso divino, a anunciar la perfección del Evangelio y a predicar en público con sencillez la penitencia. Sus palabras no eran vanas ni de risa, sino llenas de la virtud del Espíritu Santo, que penetraban hasta lo más hondo del corazón y con vehemencia sumían a los oyentes en estupor. Como más tarde él mismo atestiguó, había aprendido por revelación divina este saludo: el Señor te dé la paz. Por eso, en toda predicación suya, iniciaba sus palabras con el saludo que anuncia la paz. Cuando fueron conociendo ya muchos la verdad, tanto de la doctrina sencilla cuanto de la vida del bienaventurado Francisco, hubo algunos que, al cabo de 2 años de su conversión, comenzaron a animarse a seguir su ejemplo de penitencia, y despojados de todos sus bienes, se adhirieron a él con el mismo hábito y en el mismo género de vida. El primero de todos fue el hermano Bernardo, de santo recuerdo. Reflexionando en la constancia y fervor con el que el bienaventurado Francisco servía a Dios, a saber, cómo restauraba con tanto trabajo iglesias derruidas y llevaba una vida tan rigurosa, en contraposición a las delicadezas con que había vivido en el mundo, resolvió en su corazón repartir todo lo que tenía a los pobres y seguirle con firmeza en su vida y modo de vestir. Cierto día, se acercó al varón de Dios secretamente y le reveló su propósito. Los dos convinieron en que fuera Francisco una tarde determinada a su casa. Este dio gracias a Dios y se alegró profundamente, pues no tenía todavía ningún compañero, y sobre todo porque el señor Bernardo era de vida muy edificante. Fue pues el bienaventurado Francisco a casa de Bernardo la tarde convenida, todo rebosante de gozo, y quedó con él toda la noche. El señor Bernardo le propuso esto, entre otras cosas: si alguno tuviere de su señor muchas o pocas cosas, y las hubiese poseído durante muchos años, y no las quisiese retener por más tiempo, ¿cuál sería el mejor modo de disponer de ellas? El bienaventurado Francisco le respondió que debería devolverlas al dueño, del cual las había recibido. El señor Bernardo añadió: yo quisiera, hermano, distribuir todos mis bienes temporales por amor de mi Señor que me los ha dado, como mejor a ti te parezca. A lo cual replicó el santo: mañana, muy temprano, iremos a la iglesia y conoceremos por el libro de los Evangelios lo que el Señor enseñó a sus discípulos. Se levantaron pues muy de mañana, y con otro señor llamado Pedro, que también quería hacerse hermano, fueron a la iglesia de San Nicolás, junto a la plaza de la ciudad de Asís. Entraron en ella para hacer oración, y como eran simples y no sabían encontrar el lugar donde habla el Evangelio de la renuncia del siglo,
suplicaron al Señor devotamente que a la primera vez que abrieran el libro se dignara manifestarle su voluntad. Terminada la oración, el bienaventurado Francisco tomó el libro cerrado y, puesto de rodillas ante el altar, lo abrió, y a la primera vez le salió este consejo del Señor: si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Descubierto esto, el bienaventurado Francisco se alegró íntimamente y dio gracias a Dios, pero como era muy devoto de la Santísima Trinidad, se quiso confirmar con un triple testimonio, abriendo el libro por segunda y tercera vez. La segunda vez le salió esto: nada lleven en el camino. Y en la tercera: aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El bienaventurado Francisco, tras haber dado gracias a Dios en cada una de las veces que había abierto el libro por la confirmación de su propósito y deseo concebido de hacía tiempo, ahora 3 veces manifestada y comprobada divinamente, dijo a los mencionados varones Bernardo y Pedro: hermanos, esta es nuestra vida y regla, y la de todos los que quisieran unirse a nuestra compañía. Vayan pues y obren como han escuchado. Marchó el señor Bernardo, que era muy rico, y una vez que hubo vendido todo lo que tenía y hubo reunido de ello gran cantidad de dinero, lo repartió todo a los pobres de la ciudad. Pedro cumplió también el consejo evangélico según sus posibilidades. Abandonadas todas las cosas, se vistieron los dos el mismo hábito que hacía poco había vestido el santo después de dejar el hábito de ermitaño, y desde entonces vivieron unidos según la forma del santo evangelio que el Señor les había manifestado. Por eso el bienaventurado Francisco escribió en su testamento: el mismo Señor me reveló que debía vivir según la forma del santo evangelio. En alabanza de Cristo y de su siervo Francisco. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros, paz y bien.